Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión vamos a tratar un resumen de la segunda lección del curso online internacional sobre las ideas políticas. En un resumen anterior hablamos de la primera lección, que fue el inicio de este curso. Ahí hablamos de los clásicos filósofos griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, y hablamos sobre las prédicas de Cristo, especialmente el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. Hoy vamos a hablar de la segunda lección. Esta segunda lección comienza con San Agustín y su libro La ciudad de Dios. San Agustín trata en esta obra sobre la ciudad terrenal y la ciudad celestial. Son 22 libros, es una gran obra. Después de su biografía, este es el libro más importante de San Agustín. Y esta obra, La ciudad de Dios, plantea una sociedad diferente a la sociedad pagana que existía en esa época. Fue una obra que influyó durante muchos tiempos, explicando la filosofía de la doctrina cristiana. Después hablamos sobre Tomás Moro, en especial su libro, su obra, Utopía. Utopía es una palabra que inventó Tomás Moro, ningún lugar, es una ciudad imaginaria en la cual él plantea una nueva sociedad. Una sociedad sin dinero, donde todos trabajan igual, 6 horas al día, dedican 2 horas para estudiar bellas artes, pintura, para leer a los clásicos. Todas las casas son iguales. Esta obra, La Utopía, a pesar de haber sido escrito en 1516, quiere decir, ya hemos pasado más de 500 años, todavía tiene vigencia. Muchas personas han querido hacer una obra parecida a la que Tomás Moro plantea en su obra La Utopía. En una ocasión, a esas personas llamaron socialistas utópicos. Pero nadie ha podido implantar una sociedad, especialmente sin dinero. Hoy día la economía es lo que controla el mundo y el dinero es la base fundamental de la economía. En esta segunda lección tratamos el tema de Tomás Moro. Tomás Moro actualmente es un santo canonizado por la Iglesia, es el gobernante de los políticos y de los gobernantes. En los Estados Unidos hay 60 asociaciones de abogados que tienen el nombre de Tomás Moro. Es un modelo. Tomás Moro fue abogado, jurista, procurador, presidente de la Sala de los Comunes, canciller, el primer laico que fue canciller en Inglaterra. Es un modelo para los políticos y para los gobernantes, porque fue un político y fue un gobernante. Ocupó el segundo lugar en política en Inglaterra, cuando Inglaterra era el centro del mundo. Después de Tomás Moro, en esta segunda lección, tratamos el tema del personaje Nicolás Maquiavelo.
En la mayoría de los países, los políticos son maquiavélicos, pero no lo dicen. Hablan de él, pero no se dan por aludidos. Maquiavelo trata en su obra El Príncipe especialmente de cómo lograr y mantener el poder. Ese es el tema fundamental. Hay palabras de Maquiavelo que todavía repercuten. El fin justifica los medios. Quiere decir que para usted lograr un fin político puede hacer lo que quiera. El fin justifica los medios. Eso lo usaron muchos los comunistas en su época para justificar muchas cosas para lograr su objetivo. Divide y vencerás es otra de las máximas de Maquiavelo. Aprovechar el momento y escapar del tiempo desfavorable es otra de las ideas de Maquiavelo para mantener el poder. Con los aliados no hay que hacer mucha alianza con los fuertes, sino con los débiles, porque a eso es que se pueden dominar, se pueden vencer, se pueden domesticar. Las ideas de Maquiavelo, que fue un gran filósofo, un buen escritor, todavía tienen vigencia en la mayoría de los países. Después tratamos a Santo Tomás de Aquino. No hay muchos Santo Tomás. Hay Santo Tomás, el que era con Cristo, que quería entrar el dedo para ver las heridas de Cristo. Ese es un Tomás. Tomás Moro, hemos hablado de Tomás Moro. Pero en esta ocasión hablamos de Santo Tomás de Aquino, que nació en 1274. Santo Tomás de Aquino decía: quien dice la verdad pierde amistades, porque toda su idea estaba basada en la verdad. Él perteneció a la orden de los predicadores. Es el representante del método de estudio que se llama escolástica. Él fue conocido como el doctor angélico o el doctor universal. En la iglesia hay pocos doctores y él es uno, porque hay santos, pero también hay santos que son doctores, reconocidos como doctores, no de medicina, sino de pensamiento. Él basó sus ideas fundamentalmente en el pensamiento de Aristóteles. Y podemos decir que aunque Aristóteles no era cristiano porque vivió más de 300 años antes de Cristo, no pudo haber sido cristiano, pero Santo Tomás se encargó de todos aquellos pensamientos de Aristóteles que fueran afines con el pensamiento cristiano, entonces adoptarlo a la doctrina cristiana. El pensamiento de Santo Tomás de Aquino es muy importante para la formación política, para las ideas políticas, porque tiene ideas propias. Su principal obra se llama La Suma Teológica. Y la Suma Teológica fue durante mucho tiempo la doctrina católica. O sea, la doctrina católica era el pensamiento de Santo Tomás de Aquino basado en las ideas de Aristóteles. Después de Santo Tomás de Aquino, entramos a tratar el tema del mercantilismo. Para que ustedes tengan una idea, cuando los españoles vinieron a América, estábamos en la época del mercantilismo. ¿Y qué es el mercantilismo? Es una doctrina política basada en el comercio y la exportación. Pide que haya un Estado fuerte, que es el Estado el que controle la economía. El mercantilismo está basado en que la riqueza de las naciones está en los metales preciosos.
el oro y la plata. Por eso cuando vinieron los españoles a América, ¿qué buscaban? Oro y plata. El mercantilismo gobernó las ideas políticas de los siglos XVI y XVII. Después apareció lo que se llamaron los fisiócratas. Los fisiócratas, esto surgió, se llamó el gobierno de la naturaleza. Ellos decían que la riqueza de las naciones no estaba en los metales preciosos, porque los metales preciosos no crecen, son estáticos, tienen el mismo tamaño o la misma dimensión durante un tiempo largo. Mientras que la agricultura y la ganadería se reproduce por medio de la naturaleza, crecen, se desarrollan. Por eso se llamó el gobierno de la naturaleza. Entonces, la riqueza no estaba en los metales preciosos para ellos, sino en lo que la naturaleza ayuda, especialmente la agricultura y la ganadería. Este fue un gobierno, todavía hay personas que tienen esas ideas políticas de que el Estado sea fuerte y de que la riqueza de las naciones se base fundamentalmente en la agricultura y la ganadería. Quiere decir, las cosas que la naturaleza ayuda a reproducirse. En esta segunda lección sobre ideas políticas, tratamos el tema de la independencia de los Estados Unidos. Todos ustedes saben que Estados Unidos nació como una colonia de Inglaterra. Los primeros descubridores eran fundamentalmente irlandeses del Imperio Británico de Inglaterra. Pero esas colonias que eran descendientes o eran ingleses, logró independizarse de la metrópolis, quiere decir de Inglaterra. 13 colonias británicas proclamaron el 4 de julio de 1776 su independencia de Inglaterra. Esto sirvió de modelo para otras cosas que sucedieron políticamente después, como la Revolución Francesa. En Inglaterra se ponía el imperio, Inglaterra, ponía impuesto a sus colonos. Los colonos eran, digamos, los súbditos. Se prohibía a los colonos que dispusieran de recursos materiales. Además, los colonos no tenían representación en el Parlamento inglés. Quiere decir, el Parlamento inglés era en Inglaterra de ingleses. Y las colonias dependían del imperio inglés. El Congreso Continental, así llamaron en la independencia, se dio en Filadelfia, Estados Unidos. Y de ahí nació lo que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. Fue la primera colonia en lograr su independencia. No eran esclavos, eran blancos igual que los ingleses, y eran ingleses o descendientes de los ingleses, no era esclavitud. Eso vino después, cuando fueron otras razas a los Estados Unidos. Pero la independencia fue hecha por blancos ingleses o descendientes de ingleses frente a la colonia de Inglaterra, frente al imperio de Inglaterra. Quiere decir que la independencia de Estados Unidos tiene ideas políticas de cómo personas que eran colonias pudieron lograr su independencia. Y eso es importante en la política, en las ideas políticas. Y en esta segunda lección tratamos sobre la revolución industrial. ¿Qué pasó? En poco tiempo en Europa se dieron 3 acontecimientos, o mejor dicho, en el mundo se dieron 3 acontecimientos. La independencia de Estados Unidos, que comenzó en 1776, pero no fue una cosa que dijeron, ya somos independientes y somos independientes. No, hubieron batallas y guerras durante muchos años
O sea, fue la declaración de independencia, pero no fue que se independizaron inmediatamente en los Estados Unidos. Después, en 1760 eso fue en 76, hablamos. En 1764, en Inglaterra, se inició lo que se llamó la Revolución Industrial. Jim Wax inventó la máquina de vapor. Antes, la tela, por ejemplo, que fue por donde inició la tela, se hacía de algodón. Quiere decir, se sembraba el algodón, se le sacaba la pepita, de ese algodón se convertía en hilo, y ese hilo puesto en un telar o en una tabla, puesto vertical una parte y horizontal otro, se aprieta y ese hilo se convierte en algodón. Y esa era la tela que todo el mundo tenía. Eso se le hacían decoraciones, se le teñían de distintos colores y se hacían, pero eran fundamentalmente en Occidente, la tela era de algodón. La revolución industrial comenzó por ahí y lo que inventó Jim Wax, la máquina de vapor, se hicieron telares, quiere decir agua calentada con la fuerza, la ebullición de esa agua calentada. Entonces se podían hacer unos telares, quiere decir se montaron unas ruedas, se le pusieron un dínamo, una polea, y esa agua calentada entonces tenía una fuerza que se convirtió en lo que se llamó la máquina de vapor. Naturalmente esa agua era calentada por carbón, no carbón de leña como el que nosotros conocemos, sino carbón mineral. Entonces eso trajo en Inglaterra que las personas que tenían dinero, en vez de invertirlo en metales preciosos o en agricultura o en ganadería, entonces fueron a los telares, a las industrias, se crearon las empresas. Después esa máquina de vapor se implementó en el transporte. La velocidad que tenía el hombre en aquella época era lo que podía caminar a pie o andar en un caballo. Pero se hicieron rieles y esos rieles se le instalaron el tren o la locomotora y se podían con el vapor, con carbón mineral y el agua calentada, podían manejar esa locomotora o ese tren. Eso cambió el mundo entero, porque entonces esos rieles se ponían a distancia y sobre esos rieles iban y venían las locomotoras que traían mercancías y personas. Entonces comunidades que estaban incomunicadas, entonces podían las personas comunicarse, podían llevar mercancía, podían comprar, podían transportar, y eso cambió el mundo. Inglaterra era el país más poderoso del mundo, implantó eso en todas sus colonias. Después esa máquina entonces se llevó a la navegación y aparecieron los vapores. Antes, por ejemplo, nosotros conocemos qué tiempo duró Colón para llegar de España a América, 3 meses. Ya con esta máquina de vapor, entonces se acortaron las distancias en el mar. Podían navegar con más rapidez, no solamente con las velas para controlar el viento, sino tenían autonomía. El transporte en las locomotoras, el transporte en el mar, en la máquina, el vapor, como llamamos, vapores, eso cambió la comunicación en el mundo. Y la revolución industrial entonces trajo ideas políticas. ¿Qué ideas políticas? Trajo 2 ideas políticas y económicas. La primera política fue el liberalismo. La política del liberalismo era laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer y dejar pasar. Dejar hacer, que los patronos o los industriales hicieran lo que ellos quisieran, y dejar pasar las mercancías y las personas. Esa idea política del liberalismo ahora está vigente, se llama neoliberalismo, quiere decir el liberalismo nuevo que viene de la revolución industrial.
Pero ahora no es dejar hacer y dejar pasar. Ahora se dejan pasar las mercancías, pero no las personas. Esa es la base fundamental de lo que ahora llamamos el neoliberalismo. Pero en la historia de las ideas políticas, entonces la revolución industrial engendró un nuevo sistema político que se llamó el liberalismo. Entonces ya el liberalismo no era como el mercantilismo o los fisiócratas, sino el Estado debe dejar que los patronos hagan lo que ellos consideran necesario. El Estado debe ser débil, no tiene que tener la fuerza que pedían los sistemas anteriores. Y también surgió un sistema económico que se llama el capitalismo. Quiere decir, antes las ideas políticas estaban gobernadas por la filosofía, ahora entró la economía. Entonces en la economía el valor está en qué, en el dinero, en el capital. Pero la revolución industrial también generó una nueva clase social. Antes los trabajadores eran, el trabajo se hacía humano, cada persona hacía su trabajo. Existían los oficios, quiere decir, existían los carpinteros, existían los carniceros, existían muchos oficios y profesiones. Al aparecer la revolución industrial, las máquinas, entonces ya aparecieron los patronos, los terratenientes, y eso trajo el nacimiento de una nueva clase social. Por primera vez los trabajadores entonces se veían como dependientes de los patronos. Y ahí surgió la clase obrera. Y la clase obrera dio inicio a lo que hoy llamamos el sindicalismo. Quiere decir que la revolución industrial gestó un sistema político que es el liberalismo, un sistema económico que es el capitalismo, una nueva clase social que es la clase, ahora llamamos clase trabajadora, en aquella época se llamaba clase obrera, y la clase obrera engendró el sindicalismo. Todo esto viene de las ideas políticas y muchas de las cosas que conocemos en la actualidad vienen especialmente de la revolución industrial. Esta segunda lección del curso sobre las ideas políticas es para tratar estos temas que he mencionado. Vamos a hablar de la ciudad de Dios de San Agustín, de la utopía de Tomás Moro, de las ideas de Santo Tomás de Aquino, sobre el mercantilismo, sobre los fisiócratas, sobre la independencia de los Estados Unidos y sobre la revolución industrial. Ese tema ya todos los participantes tienen su segunda lección que ya la hemos enviado. Esperamos pues que los participantes en este curso aprovechen estas ideas que estamos planteando en este importante curso online internacional sobre las ideas políticas. Continuaremos después haciendo otros resúmenes más a medida que vaya avanzando el curso y se vayan tratando otros temas. Hasta luego a todos.